Hola, ¿cómo están amigos? Acá estamos desde nuestro taller Hablemos de Magia, una vez más jugando con las flores africanas, pero miren qué belleza estos gorros, divinos, divinos. Una vez más, ¿por qué? Porque en el juego que hacemos de comunidad en YouTube, apareció de nuevo la idea de hacer los gorros y bueno, estaba muy tentada, hacía tiempo que los quería hacer, hoy es la oportunidad. Flores africanas para estos gorros bellísimos que son ideal para ahora estos días calurosos que tenemos. Podemos hacer la versión para invierno tranquilamente. Así que, ¿qué les parece si lucimos estas bellezas, este gorro divino con flores africanas? Un gorrito veraniego ideal para lucir en estas tardes. Bueno amigos, miren, acá está más cerquita la maravilla de este gorro, qué belleza. Insistimos con nuestra flor africana, entramos en el juego de la flor africana. Yo se los decía, hay muchísimos proyectos para hacer con esta flor divina. Hoy este gorro tipo piluso, es un gorro muy bonito, se teje diferente al que normalmente, bueno, ya hicimos uno, así que los invito al canal que entren a verlo, muy lindo también, pero bueno, en este caso estamos aplicando las flores africanas. Acá lo tiene puesta mi amiga, que ya lo voy a sacar. Miren qué bonito cómo queda. Ahora lo voy a sacar para mostrárselos, pero realmente le queda monada, a ella le queda pintado. Lo vamos a poner por ahí a la gorda. Miren qué belleza. ¿Qué tiene de distinto? Bueno, primero la flor africana, obviamente, y luego el ala del gorrito yo lo tejí con el mismo material, que es hilo de macramé, pero doble. Y este también. Este es distinto, este es el que hice. Me han quedado ovillos de este, así que le estoy sacando el jugo a más no poder. Este también está tejido doble, que hice el ala y también combinamos, y en este gorro nuevo otra vez lo voy a usar, les digo, le estoy sacando el jugo. Este hilo es de Katia, es un hilo importado aquí en la Argentina, muy lindo, había comprado unos cuantos ovillos, es hiper rendidor, miren qué finito que es precioso, es sedoso, es resistente, tiene unos colores increíbles y bueno, así que combine macramé, que es muy similar, con acá, ¿ven? Este es hilo de macramé, también finito. Utilicé varios colores, miren esto por favor, qué belleza, cómo queda esta flor africana. Bueno, la flor africana es de 6 pétalos. Normalmente cuando hacemos un gran y un cuadradito, se utiliza mucho la de 8 pétalos. Pero como Sandra es bastante caprichosa, me gusta mucho la flor de 6 pétalos, hicimos una especie de cuadradito, porque no es tan cuadradito el susodicho. Tiene una forma muy particular que ahora la vamos a compartir. Pero miren qué belleza cómo queda. Con el de 8 pétalos es mucho más fácil hacerlo, pero queda una flor más grande. Y yo lo que estaba buscando para este gorro, algo que no sea tan grande ni rústico, porque para rústico ya hemos hecho otro de estos gorros y obviamente hay muchos modelos muy bonitos, pero bueno, yo quería hacer algo especial. Miren qué bonita que se ve la parte de arriba, como combiné aquí el fucsia, el rosado, que son los colores que tiene. Y bueno, y este es distinto, este está cerrado igual de la misma manera, pero está combinado con otros colores. ¿Ven? Los mismos que usé en la flor, pero también este matizado tan lindo que es. Ya les dije la marca. Listo, basta para mí porque a mí no me la van a regalar a esa marca. Es un hilo importado divino y bueno, yo sé que aquí en la Argentina, bueno, está todo caro. Este no es de los más económicos, pero la verdad que es súper rendidor. Hicimos el chaleco redondo, el circular, con este hilo que quedó divino también, tiene una caída, bueno, y el gorro así. Entonces, seguimos con la flor africana de 6 pétalos. Yo les voy a mostrar un avance de la florcita, pero ustedes van a elegir entre todas las que hemos hecho en estos días y están incorporadas en el canal, en la sección de técnicas y en trabajos, ustedes elijan cualquiera, la que más les gusta,
y si no pueden elegir de las que hemos hecho en el canal. Pero ustedes eligen el modelo de la florcita que más les gusta. En este caso, esta está hecha de una manera y ahora les voy a mostrar la que vamos a hacer ahora también. Hice esta, miren. ¿Qué cambió en esta flor? Es la misma, obviamente, pero yo ya les expliqué en otra ocasión que depende cómo vamos a tomar los puntos, varía un poco la terminación, la vista. Esta está hecha en relieve, como hicimos el trabajo anterior. Trabajos que hemos hecho, que el último fue la gallinita, pero están la de los osos, bueno, las pantuflas, tenemos varias y en técnicas también. Y esta, por ejemplo, no hice el relieve aquí, pero sí le hice el relieve en este punto, como está aquí, ven un punto estirado, este es una vareta en relieve. Esta es la flor que hice para el nuevo gorro que les voy a mostrar ahora los pasos. Me gustó mucho, como queda así, pues parece una estrellita, me encanta. Y con el hilo queda un trabajo súper fresco para el verano. Si quieren pueden hacer la opción en lana, tiene que ser finita para este tipo de trabajo, porque si no la flor se va a ir a muy grande. Y la parte del ala doble, entonces tiene un poquito más de cuerpo. Así que bueno, ¿qué les parece si nos ponemos ya a tejer? Esto se lo voy a poner a la chica, la voy a dejar en suspenso. Bueno amigos, miren, en principio tengo acá todos los colores que usé porque ustedes pueden aprovechar todos esos puchitos porque estos llevan muy poco material. ¿Hasta dónde tenemos que hacer la flor africana? Hasta este punto. Porque ahora vamos a empezar a hacerle el marco para luego ir uniendo cada cuadro. Obviamente yo ya lo tengo adelantado, pero quería dejar esta para mostrarles cómo hacemos el primer marco y el segundo. Lleva dos vueltitas más. Entonces, hasta este punto ustedes van a elegir la flor, hacerla como más les guste, con los colores que ustedes quieran. Y si van a hacer con lana, tiene que ser de las más finitas. Entonces, acá tengo estos colores que empleé, pero estas dos últimas hileras las voy a hacer con estos dos. Entonces, estos que ya trabajaron, los vamos a dejar ahí. Y la base de este gorro es con rojo, que me encanta cómo quedan estos colores. Y obviamente, como aquí esta que es matizada ya tiene esos colores, viene requete bien. Y queda muy lindo. Entonces, este lo voy a usar doble, como les decía, y también lo usé ahí doble porque este es más finito. Entonces, usándolo doble va perfecto con el grosor de mi macramé. Miren que si es finito, que con dos andamos perfecto con el macramé que aquí está, esta hebra solita. Entonces, yo les decía, ustedes van a hacer su florcita hasta este punto. Cualquiera que tenga 6 pétalos, ustedes van a hacer así. Le vamos a hacer el marquito. El marquito, el primero, lo vamos a hacer con este matizado. Ustedes obviamente van a elegir su color. ¿Qué tiene de distinto esta flor para hacer un cuadrado? Porque tenemos que lograr hacer un cuadrado y tenemos nada más que 6 pétalos. No tenemos ni 8 y tampoco tenemos 4 para que nos resulte mucho más fácil. Entonces acá vamos a hacer así. En uno de los pétalos vamos a empezar en el medio. Recuerdan que tenía 7 puntos. Ustedes van a ir a ver que la tenemos hecha en técnica también. A una flor de estas de 6 pétalos. Y si no, el de la gallinita, que también la hemos hecho ya hace unos pocos días. Así que está muy bueno para copiar esas flores. Empiezo en el medio. Una de las esquinas me va a quedar en el medio. Tengo 7 puntos, bueno, voy a elegir justo el del medio y ahí voy a tejer 4 cadenas porque cada una de las esquinas se va a tejer con vareta doble. Ahí tengo 4 cadenitas, voy a tejer una más, esperen que se me escapó. Ah, no les mencioné la aguja, yo arranqué nomás, dale. Miren, es de acero 1.75 milímetros. Pueden usar 1.50, pueden usar un 2, hasta quizás un 2,5 podría andar, depende el material, pero no tan grande para que la flor no se haga tanta. Entonces, primero
vamos a hacer el marquito y después les hablo de las medidas. Por eso yo quería una flor relativamente pequeña. Este gorro llevó 5 flores. Pero bueno, ahora vamos a hacer el marquito y después les cuento. Entonces, 1, 2, 3, 4 cadenitas para mi primer vareta doble. Una cadenita de separación porque va a ser una de las esquinas. Tomo doble lazada y en el mismo espacio voy a tejer otra vareta doble. Ahí. Ahora, de esta esquina hasta la próxima va a calzar justo aquí, donde baja el pétalo, ahí. Entre medio vamos a contar 11 puntos, 11 varetas en este caso. Entonces, voy a ir aquí, que tengo la base con puntos bajos, y comienzo a tejer varetas. Tengo que contar 11. Aquí tengo 3. Esta que está en relieve, ahí la cuento 4. Ahí van 5, 6. Miren qué bonito como vienen los colores. 7, 8. Ahí 10 y 11. Ustedes van a decir, pero baja, sube. Nosotros vamos a ir tejiendo la vareta y miren cómo solita la vamos estirando un poquito donde hace, quizás aquí justo donde está más profundo el pétalo, la pueden estirar un pelín más que las otras, pero igual se va emparejando. Acá en este huequito que nos queda, en esta profundidad que se forma por el pétalo, vamos a tejer de nuevo esta esquina que hicimos aquí. O sea que esta sería la segunda esquina. Entonces tomo doble lazada, pincho sobre esta vareta que está en relieve, estiro y tejo la primera vareta doble. Una cadena, doble lazada y en el mismo espacio otra vareta doble. Entonces yo ya tengo la segunda esquina. Acá no hago más que una sola cadena para luego cargar los puntos que vienen, porque no quiero que me quede con mucho agujero este gorro. Si bien escalado, en las esquinitas van a tener agujeritos, pero yo no quiero que sea muy pronunciado, ¿sí? Es un gorrito bien de verano, es aireado, pero tampoco quiero que sea calado porque este modelo específico no quería yo no quería que quede muy calado. Pero hay otros modelos que son más calados, obviamente que sí. Bueno, ahora, de aquí tengo que saltar este pétalo y otra vez ubicarme en el centro del próximo pétalo, el que sigue a este, ahí. Entonces aquí voy a conseguir la tercera esquina. Pero miren, es simplemente ir tejiendo varetas. Acá de paso me voy llevando esta hebra si es que no la escondí antes, que lo pueden hacer. Ustedes pueden ir escondiendo estas hebras o cuando van tejiendo, si tienen la posibilidad de ir envolviéndola a la hebra, bueno, mejor. Entonces evitan al final del trabajo tener que ir escondiendo todo. ¿Ven? Este punto que está como más hundidito, entonces mi vareta yo lo que puedo hacer es la estiro un poquito más que a las otras. ¿Ven? Y ahí más o menos, ahí estoy encontrando la misma altura. Entonces yo les dije, entre esquina y esquina tiene que haber 11 puntos. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, me falta 1, 11. Ahí está. Vuelvo a hacer la vareta doble para la próxima esquina, que en este caso sería la tercera. La cadena al aire y otra vez la vareta doble. Bueno, así tengo que volver a ir por aquí con 11 puntos. Me toca en este sector hacer la próxima esquina, que siempre van a estar cruzadas, ¿ven? Ustedes se van a dar cuenta fácilmente porque 2 van a calzar justo al medio del pétalo y 2 van a calzar justo en donde baja y tenemos la vareta esta, en este caso está en relieve. Puede ser esta, por ejemplo, ¿ven? Ahí que era un punto bajo estirado. Depende
ustedes qué modelito de flor vayan a elegir. No hice la flor hoy porque todos estos días estuvimos haciendo y tenemos varias en el canal. Entonces no quería detenerme haciendo algún modelo de flor africana. Ya la han visto, así que es muy fácil de buscarla y siempre nosotros podemos poner nuestro toque para hacer algo diferente en cada una de las flores. Bueno, así de simple me voy a quedar a terminar toda la vueltita. Bueno amigos, miren, ahora sí ya tenemos el cuadradito. ¿Ven? Ahí está. Está un poco abollado porque esto hay que luego humedecerlo y darle la formita final. Ahora viene la parte de afuera, la parte exterior, que yo elegí el rojo como les decía. Y acá va a cambiar el cuadradito, ya no va a ser más cuadradito. Va a tener una leve inclinación, exageradamente, se lo voy a mostrar con las manos, así. O sea, va a quedar más finito arriba y más ancho abajo. ¿Por qué? Porque quiero que acompañe la forma de la cabeza. Que quede, no es un semicírculo, pero que tenga esa onda así, que no quede recto. Es lo que estoy buscando. Entonces, para lograr eso, y cada uno de los cuadraditos los vamos a ir haciendo. El primero se teje por completo, como siempre cuando vamos a unir cuadrados, y se corta la hebra. Los que vienen, que ahora se los voy a mostrar porque yo ya adelanté, los van a ir terminando y uniendo al mismo tiempo. Termino el segundo, lo uno, termino el tercero, lo uno, así hasta formar la franja de 5 flores, en mi caso. Y les voy a mostrar cómo lo hacemos. Vamos a elegir una de las esquinas. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Voy a empezar en esta esquina y voy a hacer de mayor a menor hasta llegar a esta esquina, ¿sí? Y luego vengo en recto y acá empiezo al revés, de menor a mayor. Entonces me va a quedar esa forma que estoy buscando, que quede más ancho abajo que arriba. Los laterales de abajo y de arriba van a ir iguales, todo con vareta. Entonces, voy a empezar aquí. Ahora yo se los voy explicando, pero luego cuando vean todas las piezas se van a dar cuenta mucho más fácil. Voy a entrar en esta esquinita que dejamos una cadena. Levanto 3 cadenitas porque voy a tejer vareta y vuelvo a tejer una vareta más en el mismo hueco. Ahí. Entonces, en cada esquina voy a tener 2 puntos, una cadena y 2 puntos. Acá solamente hago la mitad, la de las varetas, hasta que dé toda la vuelta, luego completo. Así, voy pasito a paso para mostrarles y que les resulte igual es muy simple, muy simple. Entonces, a partir de esta esquina, que ya aquí en el huequito tengo las dos, voy a contar a partir de esta vareta 8 puntos y voy a tejer varetas, aparte de estas dos, Entonces, ahí tejo una hasta contar 8 puntos. Que ahí se me escapó. De paso me voy llevando la hebra de inicio. Ahí tengo 3, 4. Este es uno de los laterales que después queda en vertical. A ver, voy a contar. Estas dos no las cuento, cuento estas para no confundirme. Entonces tengo 2, 4, 6, 7, una más, 8. 8 varetas. Y a partir de ahora me quedan 5 puntos antes de llegar a la esquina. Esos 5 puntos son en media vareta. Ahí comienza a bajar. Entonces tomo la lazadita y tejo las 5 medias varetas. Tengo 2, 3, 4 y aquí, que esta es la vareta doble, digamos, de la hilera anterior, tengo la número 5. Ahí. Entonces, muy levemente empieza más ancho aquí y acá se nos hace más angostito. De este lado es al revés, empezamos con medias varetas y terminamos con vareta, pero ya vamos llegando ahí. Cuando llego a la esquina, acá de este lado, esto va a quedar así en vertical, de este lado voy a tejer 2 medias varetas más.
Ahí. Tejo una y dos, porque aquí venía en bajada. Voy a hacer la cadena al aire y ahora voy a tejer 2 varetas, pero van a pertenecer a la parte superior. Solo aquí en este lateral y en este es donde bajamos con las medias varetas. Empieza con vareta, termina con medias varetas. Entonces en esta esquina ya hice las 2 medias varetas, ahora voy a tejer 2 varetas. Porque necesito este aumento para que esto forme una esquinita. Y ahora nuevamente retomo vareta por vareta de la hilera anterior hasta llegar a la otra esquina. Todo con varetas. Porque acá no necesito yo hacerlo más bajito. Por lo contrario, acá tengo que sumar altura para completar lo que necesito de altura del gorro. Solamente en los laterales, ¿por qué? Porque yo quiero que tenga esa formita, que ahora cuando vean las piezas unidas se van a dar cuenta que es apenas ligeramente en forma de curva, digamos. Bueno, acá llego hasta la otra esquina y tejí vareta por vareta. Cuando llego a la esquina, acá me tocaría tejer 2 varetas porque pertenecen a la parte superior. Ahí. Hago una cadenita y como ahora tengo que bajar, tengo que repetir este movimiento que hice. Entonces, en la esquina tejo las 2 medias varetas. Ya comienza a bajar. Ahí tengo esas colitas que me están me están molestando. Las vamos a sacar porque ya me las llevé tejiendo. Ahí está. Bueno, volvemos. Tejí una media vareta, ahora vuelvo a tejer la segunda y formé mi esquinita, que se forma con 2 varetas, cadena y 2 medias varetas. Ahora empiezo a contar a partir de esta 5 medias varetas y 8 varetas, que me quedarían más abajo. Entonces comienzo 1, 2, 3, 4 y 5. Estoy repitiendo el mismo movimiento que tengo aquí. Y ahora corresponden 8 varetas, así que me quedo tejiendo hasta llegar a esta esquinita, ¿sí? Miren, ahí llegué hasta el borde de las varetas, con las 8. Entonces acá levemente es más pequeño, más angosto y acá abajo es más ancho. La esquina aquí abajo me tocaría hacer todo con vareta, entonces tejo 2 varetas que corresponden a este lateral, cadena y 2 varetas que corresponden a la parte baja de lo que va a ser una futura franja. Ahí. Todo abajo va con vareta, ¿sí? Solamente aquí hacemos esa pequeña diferencia. Así que me quedo tejiendo hasta llegar a la otra esquina. Miren, todavía no cerré la esquinita, porque quiero explicarles algo. El primer cuadradito ya les dije, lo van a cerrar, cierran bien la esquina y cortan la hebra. Y a partir del segundo comenzamos a unir uno con otro. Ahí vengo con la segunda parte, ahora vamos a cerrar acá. Y les traigo las que yo ya uní. ¿Ven lo que les decía? Es apenas que acompaña, porque esto, cuando dé toda la vuelta, todavía me falta unir esa. Tiene que tener esta forma, abajo un poquito más ancha y arriba un poco más angosto. Entonces, ¿qué les comentaba? Para mi medida, más o menos, es una medida estándar igual. Yo hice 5 flores y se aproxima a mi medida de 56 centímetros del diámetro de mi cabeza. Si ustedes necesitan agregar una florcita más, agregan una florcita más si les parece pequeño, o si por lo contrario lo quieren hacer más chiquita, bueno, pueden hacer con 4 flores. Si a ustedes les parece que es mucho una flor, entonces antes de hacer esta última hilera, en esta otra hilera de abajo que tenemos bien marcado el cuadrado, le pueden agregar una hilera más y luego como final agregan esta, con esta formita.
si ustedes necesitan unos centímetros más. Puede ser una hilera más con vareta o una hilera más con medias varetas. Eso ustedes lo van a poder manejar si necesitan una medida más grande. Por lo contrario, si lo quieren hacer apenas un poquito más pequeño, bueno, esta que está hecha de varetas podrían llegar a hacerla con media vareta quizás. Son pequeños trucos que pueden ir empleando para manejar las medidas. Bueno, incluso en la misma flor, en vez de hacer todo con punto bajo cuando hacemos los pétalos, pueden hacer esta florcita con medias varetas. También pueden ahí variar. Bueno, acá, volvemos. Como voy a cerrar esta ahora aquí, en este espacio, cerré cada una de ellas, ¿ven? Está cerrada con medias varetas. Entonces, aquí, como yo voy a tejer de la parte más ancha a la más finita, tiene que ir ahí, tiene que coincidir, no me lo van a poner al revés, porque si no arriba les va a quedar más ancho y abajo más angosto. Entonces, todas las vamos a cerrar de la misma manera, menos la primera. Acá simplemente la voy a cerrar con una media vareta bien cortita, porque es lo que me va a ocupar el espacio de una cadenita. Entonces cuento las 3 cadenas de esta primer vareta, ya tomé la lazada y cierro ahí bien cortito. Entonces es muy chiquito el huequito que queda, ¿ven? Como cuando hacemos una cadenita. A partir de aquí comenzamos a unir. Voy a hacer una cadenita, preparo para hacer mi primer media vareta, pero no la cierro, porque en este momento voy a empezar a unir la que viene. Pero les quiero explicar otra cosa antes de hacer este trabajo. A mí me gustó porque le queda un sutil relieve ahí, pero queda bien centrado. Ustedes lo pueden cerrar con punto bajo, pero al cerrarlo con punto bajo les va a quedar como de perfil el relieve. También lo pueden coser con una aguja lanera, pueden coser, que ya lo hemos hecho muchas veces aquí en el canal, que queda una costura invisible y queda muy bonito. Todo va a depender cómo ustedes quieren la terminación. A mí me gustó esta forma, es una forma distinta de cerrar, que ahora se las voy a mostrar, y es un plus, algo más para ir aprendiendo y metiéndonos en este mundo maravilloso de crochet. Ahí estaba tratando de sacar la hebra. Entonces recuerden, la primera, acá está, la cortamos, se que deja ahí enterita. Las otras las vamos a ir cerrando de la misma manera que yo cerré aquí. Si ustedes eligen, lo pueden hacer. Y si no, lo pueden coser, no se hagan ningún problema. Se puede cerrar de muchas formas. Entonces recuerden, yo preparé para hacer mi media vareta, supuestamente tendría que pasar la hebra. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar, ya entré por el huequito de la esquina, voy a pasar por el huequito de la próxima. Traigo la hebra y la paso directamente. Entonces cerré mi media vareta. De esta forma el relieve va a quedar bien encima y queda muy bonito. Es una más para ir viendo. Tomo la lazada y acá, no les dije, pero tiene que ser revés con revés, ¿no? Eso para los principiantes. Eso para los principiantes, porque si no, hay veces sucede que nos equivocamos. Tomo la lazada, vuelvo a la primer vareta que se me presenta, esta, que es una de las de la esquina. Recuerdan que en la esquinita teníamos 2. Bueno, tomo hebra y la tengo ahí, no la cierro, porque tengo que ir a enganchar la de atrás. Levanto por detrás de la aguja esta hebrita y pincho la primer vareta, ahí. Ahora sí, engancho la hebra y paso todo junto. Cerré mi segunda media vareta. Ahí va de nuevo. Tomo la lazada, voy a la segunda, traigo la hebra, la sostengo, voy en búsqueda de la varetita de atrás, traigo la hebra y cierro. Ahí. Por eso les decía, ustedes eligen el método para cerrar. Una vez que hacen unos cuantos puntitos, después resulta muy fácil. Ahí. Entonces consigo ese relieve que quiero bien arriba. Lo puedo hacer con punto bajo también.
¿eh? Y si se juegan y quieren hacer algún punto más de fantasía, obviamente, ustedes saben que esto es muy libre. Y si cuando hablo de jugar es realmente jugar porque vamos moviendo la agujita según lo que nos va diciendo, cómo lo vamos queriendo, cómo queremos que resalte el trabajo. Bueno, es siempre elección. Ahí. ¿Ven cómo voy haciendo? Tomo la hebra, paso, traigo la hebrita, pero no cierro mi media vareta, tengo que ir a buscarla de atrás. Así voy a ir uniendo. Voy a tirar un poquito y les muestro. Voy a sacar esto para que puedan ver. Ahí está. ¿Ven cómo queda ese relieve tan bonito? Queda bien arriba y la verdad que queda muy lindo. Así hasta aquí arriba. Cuando llego a la esquinita, que cubrí todos los puntos y también el huequito de la esquina, corto la hebra. ¿Ven cómo corté ahí? Ahí, ahí. Todas estas las dejé porque ahora cuando dé toda una vueltita me las voy a ir llevando. Y si no, la enhebran y las van escondiendo. Así vamos a unir esta y luego nos quedaría unir las 5. O sea que ya tengo todas mis piezas. Voy a venir con una hebra nueva, porque acá ya no tengo. Esta es la de la primer pieza. Y con una hebra nueva hago el mismo trabajo. Empiezo en los huequitos y empiezo a hacer las medias varetas. Sí tenemos que tener en cuenta de ir contando una y una hasta que cerramos y quedan todo parejito. Pero ya vieron, esto es un paso muy simple, lo que pasa es que nunca había cerrado, nunca les había mostrado de cerrar así con media vareta. Así que bueno, ahí me voy al lado y yo me voy a quedar a cerrar toda esta piecita y la última, que es para cerrar el círculo final. ¿Sí? Bueno, me quedo tejiendo. Acá ya uní, no corté la hebra todavía porque voy a continuar con este color. Vamos a cerrar la parte superior, por eso les decía, este se teje diferente. Por lo general empezamos arriba y vamos bajando. Bueno, este se teje por sectores. Entonces, acá yo no corté la hebra porque voy a seguir con el mismo color. Obviamente ustedes van a elegir si quieren ir combinando franjas de distintos colores. Eso lo van a ir viendo. Esta es así, todo en vareta. Voy a nacer aquí bien en el relieve, que es donde cerré, con 3 cadenitas para hacer mi primer vareta. Y voy a ir tejiendo varetas sobre cada una de las varetas. Ya no tejo en los huequitos de las esquinas, nada. Acá simplemente voy a elegir cada una de las varetas que tengo por debajo y voy tejiendo una sobre la otra. Así, muy simple. Sí tengo que tener en cuenta que cuando me encuentro en la unión de uno de estos casi cuadrados, de uno de estos casi cuadraditos, ahí también tengo que tejer una vareta, justo en la unión donde queda el relieve. Esa no la podemos saltar porque si no nos quedaría un agujero y no es la idea. Al tejer con este hilo, la verdad que queda un trabajo súper delicado, muy bonito. Bueno, acá llegué donde les quería mostrar. Esta sería la última varetita. Acá voy a pinchar bien sobre el relieve. Esta hebrita no la escondí todavía porque la voy a llevar ahora con el tejido, en la unión de cada uno de estos cuadraditos. También ustedes pueden enhebrarla antes y la esconden, pero yo me la voy llevando con el tejido. Ahí ven, pinché la vareta y comienzo otra vez al lado, buscando la primer vareta que viene de esta próxima flor. Así de simple, toda la hilera igual, así que me quedo tejiendo. Bueno amigos, miren, hasta acá llegamos con la vareta. A partir de ahora voy a tejer medias varetas y vamos a hacer disminuciones. Aproximadamente entre 8, 9 hileras más o menos van a repetir el mismo movimiento. Cuando lleguemos al punto de cerrar, ahí me detengo para mostrarles cómo lo cerramos, pero más o menos para que ir adelantando, yo les voy a mostrar esta primera hilera, pero luego se repiten una y otra vez la disminución siempre en el mismo lugar, que va a ser en cada uno, a lo largo de cada uno de estos cuadrados.
o 1000 cuadrados. No sabría, no sé cómo se llama de esta forma. Entonces, acá voy a levantar una cadenita y estoy justo en el medio, acá donde me da el relieve. Bueno, ahí voy a tejer una media vareta. Y en estas próximas dos voy a hacer una disminución. Y cuando llegue al otro lado, que dé toda la vuelta, en cada uno de los cuadrados es igual. Dos antes me detengo para hacer la disminución. Pero se los voy a mostrar de aquí hacia adelante. Entonces, acá siempre va a ir una. Y a cada lado vamos a hacer una disminución. Por ejemplo, acá. Y tomo la hebra de al lado. Tomo estos dos puntos y cierro en media vareta. Ahora continúo tejiendo medias varetas. Es muy fácil y todas las hileras se repiten. Así que la disminución así hasta llegar al final. Ya en la última vuelta les muestro más o menos entre 8 y 9 hileras y les muestro cómo lo cerramos. ¿Ven? Yo vengo tejiendo todo media vareta hasta llegar. Esta es la que va solita hasta estas dos. Ahí me detengo, o sea que me falta una más. Cuando llego a estas dos, estas las tejo juntitas porque voy a hacer una disminución ahí. La que viene, que es justo la del relieve, tejo una sola. Y en las dos próximas vuelvo a hacer una disminución. Miren qué simple. Disminución, media vareta, disminución. En cada una de las uniones repetimos el mismo movimiento. Más fácil que eso, imposible. No hay excusa. Pueden hacer este gorro que es precioso, súper delicado. Tienen infinidad de colores para combinar. Con relieve, sin relieve. Esto también si lo quieren tejer en relieve lo pueden hacer, aquí en esta parte superior. Bueno, acá llegué de nuevo a estas dos, que eran varetas la hilera anterior. Ahora, a partir de ahora, es todo media vareta hasta llegar al final. Acá va una sola y acá otra vez vuelvo a hacer una disminución. ¿Vieron qué simple? Bueno, me voy a quedar tejiendo entre 8 y 9 hileras y lo voy mirando, me voy probando. Si ustedes quieren se pueden ir probando, se fijan si les gusta, si les va, bueno, y así nos vemos cuando ya tenga que cerrarlo. Bueno, miren amigos, acá se lo puse a la señorita esta. Estoy con 7 hileras de medias varetas, más la vareta de orillo. Ahora voy a hacer una vez más una disminución, un punto, una disminución, un punto, todo alrededor. Y les muestro ya cómo se va cerrando. Me quedaría una hilera más haciendo la misma forma de disminución. ¿Sí? Y ya les muestro. Bueno, acá volví. Hice una disminución, un punto, así todo alrededor. Una disminución, un punto. Y ahora todo disminución. O sea que voy a ir cerrando 2, 2, 2, 2. Lo último que me quedaría es dejar una hebra larga y con una aguja lanera terminamos de cerrar. Pero me voy a quedar haciendo esas dos disminuciones todas corridas, ¿sí? Porque miren qué poquito que queda. Y así fuimos cerrando lo que sería la parte del casquete. Miren qué bonito. Nos quedaría la última disminución, que sería en todos los puntos, hacemos disminución y luego cosemos. Bueno, ya está, era muy pequeñito el huequito que quedó. Con una aguja simplemente lo fruncimos y llevamos para adentro, nudito, escondemos la hebra y está súper prolijito. Recuerden que esto por dentro tiene que quedar impeque igual que afuera. Bueno, ahora vamos a comenzar esta parte. Este es el ala propiamente dicho, pero este sector, que es un poco más de altura y un poco de aumento, lo que lleva para cubrir el alto, que se lo voy a mostrar cuánto mide, porque quizás me pregunten. 17 centímetros hasta el ala, solo hasta el ala. Ahí, esa es la altura de mi gorrita, ¿sí? Y como les decía anteriormente, esperen que busco el numerito,
56 es la circunferencia de esta medida para este gorro, para mi cabeza, ¿sí? 56 centímetros. Pero puede variar obviamente entre el material, la aguja, y si ustedes lo quieren hacer un poquito más grande. Bueno, acá voy a seguir utilizando solo el rojo. Yo no les comenté, pero ustedes en la parte de arriba se me volvió a hacer un nudito, mientras les cuento. En la parte de arriba, si ustedes quieren, lo pueden combinar con otros colores como hice con los otros. Ven que acá, por ejemplo, hice las medias varetas, pero entre medio hice punto bajo, porque no quería que sea, ya de por sí es un color fuerte y resalta divinamente con el negro, pero no quería que invada tanto la parte superior, simplemente con dos liñitas finitas. Por eso aquí combiné con punto bajo. En los aumentos se los hice, las disminuciones se las hice igual, que iba con punto bajo. Pero en cada dos hileras más o menos iba incorporando solamente dos colores. Acá podría haber agregado algún otro color, pero como la parte del ala va a ir con tanto matizado como está aquí, me pareció que ahí estaba bien, justito. Pero bueno, es otra de las cosas que les quería comentar. Ven acá, también incorporé dos hileras, pero esto era todo en medio vareta, para que quede rayadito, y luego el matizado toda la parte donde se cerró. Pero eso ustedes van a ver cómo lo quieren combinar. Bueno, desato este nudo que estoy luchando y ya les muestro cómo hacemos la parte de abajo. Bueno, ahora para la parte baja ya empezamos con un aumento. Vamos a hacer así. Podemos iniciar también aquí en el medio donde está este relieve. Ahí. Esta primera hilera también va de vareta. Entonces, acá en el medio va una vareta. Y en el huequito que hicimos en cada una de las esquinas, vamos a tejer dos varetas de los dos lados, de este y de este, en cada una de las esquinas que nos encontremos. Ahí. Y luego, ahí ya hicimos un aumento. Luego es tejer vareta sobre vareta. Esto viene súper fácil. Ya saben. Ponen el video, hablemos de magia, el que lo puede poner en la tele, que me han contado, que lo ponen en la tele, se ve fantástico. Yo no creo que me vea muy linda, que digamos. Pero bueno, es así. Pero los trabajos se ven fantásticos, así que matecito, el marido al lado, la cuñada, la vecina, un café, unos bizcochitos, y nos ponemos a tejer este gorro que les digo para este verano. Se los van a sacar de las manos. Así que atenti, que está muy lindo, se teje rápido. Y así, miren, vareta por vareta. Súper fácil. Cuando llego al huequito este de la esquina, tejo dos varetas. Ahí. En el medio donde está el relieve, va la otra vareta. Y aquí, en este otro huequito, va el otro aumento. O sea que van dos varetas. Y continuamos. Ahí. Vareta sobre vareta. Sé que Marta está con su marido, les mando besitos, están mirando siempre, siguen todos los videos de Hablemos de Magia. Muchas gracias. Tenemos varios matrimonios, varios matrimonios de San Juan, de Uruguay, que nos siguen, varios varones también que les gusta el crochet y nos siguen. Gracias, es un amor. Poder compartir y disfrutar de este arte que tanto nos da. Bueno, ahí vamos. Me voy a quedar tejiendo porque esto es hiper fácil. A dar toda la vueltita y les cuento luego cómo se vienen las que vienen. Bueno, ahora aquí voy a hacer medias varetas. Entonces, vamos a hacer un aumento más en esta hilera y en las próximas no lleva más aumento. Aquí
donde estamos justo en la unión, donde está el relieve, ahí es donde vamos a hacer el aumento. O sea que voy a tejer 2 medias varetas juntas. Estas hileras ahora vienen con medias varetas. Y luego es todo en media vareta. Cuando llegamos a cada una de estas uniones donde está el relieve, recién ahí hacemos el aumento. Uno solo, vamos a hacer 2 medias varetas juntas. Y hasta aquí llegamos con el aumento porque es bastante amplio. Igual de todas maneras, ustedes se lo tienen que ir probando si es para ustedes. Y lo mismo que el alto, yo les voy a dar cierta cantidad de hileras, pero si ustedes necesitan que sea más largo, más alto que 17 centímetros, obviamente le van a agregar alguna otra hilerita. Acá, llegué de nuevo a esta de relieve que tengo una vareta. En esta vareta tejo 2 medias varetas. Eso es todo el aumento que le vamos a hacer a esta hilera, así que me quedo tejiendo. Bueno, terminé con la hilera de aumentos. Ahora es 2 hileras más, 2, sin nada de aumento. Los puntos como se presentan, así los vamos a ir tejiendo. Acá. Y sigo, ahí que no la estaba viendo. Me voy a tener que hacer urgente en los anteojitos nuevos. Bueno, así. Simplemente tejemos esta, la próxima y ya comenzamos con el ala. Me quedo tejiendo. Bueno, acá terminé. Si ustedes lo desean y quieren agregar alguna hilera más, pueden agregar, ya se los había dicho. Así que ahora vamos a empezar con la parte que sería del ala. Son pasos muy simples. Les voy a mostrar y les cuento un poquito cómo empezamos. A ver, vamos a empezar aquí, donde se fueron cerrando las hileras. Ahí. Yo ya les comenté que este hilo está doble, pero si van a tejer con el mismo macramé, yo lo tejí también con el hilo doble en macramé, para que tenga un poquito más de cuerpo el ala, a diferencia de la parte de arriba del gorro. Si ustedes tienen un hilo un poquito más grueso, quizás no haga falta. Entonces aquí vamos a empezar con medias varetas hasta el final, hacer un punto más cortito que si fuese una vareta. Ahí. Al tejer con este hilo que es doble también, es un pelín más finito que el macramé, por eso lo estaba usando doble. Acá nos va a servir también porque le da un poquito de cuerpo. ¿Qué estoy tejiendo? Medias varetas. ¿Cuántas voy a tejer? Así, miren, voy a tejer 6 medias varetas, acá me falta una. Y en el próximo punto un aumento. Así va a ser el aumento durante toda la hilera. Vuelvo a tejer 6 medias varetas, 2, 3, ven, acá me voy llevando la hebra, la voy escondiendo. 4, 5 y 6. Es muy simple. Otra vez vuelvo a hacer el aumento. Así toda la hilera. 6 medias varetas, un aumento. 6 medias varetas, un aumento. Todo alrededor. Fácil, fácil, fácil. Me quedo tejiendo. Bueno, acá di toda la vuelta. Esta próxima hilera van a ser, les digo porque les voy a contar cómo viene la secuencia porque vamos a ir repitiendo. Entonces, cuadernito de Hablemos de Magia y anotamos. Esta próxima hilera va a ser 7 puntos de media vareta y un aumento. Toda la vuelta se repite igual. La que viene va sin aumento. Luego viene, les voy a mostrar acá. Esta es la que hicimos recién. 6 puntos bajos, un aumento. En esta son 7 puntos bajos, un aumento. Serían 2 hileras del ala. La tercera hilera no lleva aumento, o sea que vamos a repetir todos los puntitos como se presentan.
La cuarta hilera es 8 puntos bajos y un aumento, o sea que hacemos uno más como hicimos aquí abajo. La que sigue son 9 puntos bajos y un aumento. Y luego nos quedarían 2 hileras más que no vamos a hacer aumento, es simplemente tejer los puntos como se presentan. En total tenemos 2, 4, 6, 7 hileras y bueno, después nos quedaría la última de borde. Pero son 7 hileras a mi gusto. Si ustedes quieren agregar un ala más ancha, bueno, van repitiendo más o menos este movimiento que hicimos. Cada tanto hacen 2 hileras sin aumento. Bueno, la próxima tendría que ir un aumento porque esto tiene que ir creciendo. Pero como yo lo hice solo hasta aquí, estas últimas dos no tienen aumento. Entonces les repito. 6 puntos bajos, un aumento para la primera. 7 puntos bajos, un aumento para la segunda. No lleva aumento la tercera. La cuarta son 8 puntos bajos, un aumento. La quinta, 9 puntos bajos, un aumento. Sexta y séptima no lleva aumento. Más fácil que eso, la tabla del 1. Así que simple, simple, simple. Y recuerden, si la quieren más ancha, entonces sí, cada tanto le van a agregar una hilera con aumento. Bueno, eso es todo. Me voy a quedar tejiendo porque esto es hiper fácil. Así que ahí voy, arranco con mis 7 puntos y un aumento. Bien amigos, miren qué belleza. ¿Cómo lo terminamos? Con un punto cangrejo, si ustedes lo desean. Pueden hacer punto bajo y también queda bien, ¿eh? A mí me gustó ese pequeño relieve que forma el punto cangrejo, que ya saben que en técnicas está, lo hemos hecho muchas veces. Y acá tenemos las 3 versiones divinas, los tonos verdes, en rojo, miren qué belleza como queda este trabajo. Queda muy, muy bello y este que es también soñado, muy lindo. Bueno, es un trabajo que se hace rápido. Si ustedes preparan primero las piezas, las florcitas, las tienen unidas, luego se dedican a hacer la parte superior, la parte inferior, se hace rapidísimo. En una tarde, si se ponen, o en 2 días, ahí lo tienen hecho y a disfrutar, a vender, a lucir, a regalar. Viene ya muy poco falta para diciembre, en la época de regalitos, así que a pensar en bellos regalos, qué mejor que hecho con nuestras manos. Espero que les gusten, que lo disfruten. Muchísimas gracias, les dejo un beso y nos estamos viendo en otro tutorial. Besitos, chao.